El Ministerio Arca de Salvación, Puerto Plata, República Dominicana, presenta al pastor Edwin Santana con un mensaje de edificación y crecimiento espiritual. Para más información, 1-809-261-3706 o visite nuestro sitio oficial www.ministerioarcadesalvacion.org. Les invitamos a escuchar arcadesalvacionradio.org. 24 horas transmitiendo el mensaje de la palabra de Dios. Y vamos a buscar Juan capítulo 8, versículo 31 al 36. Juan, su capítulo 8, versículo 31 al 36. Amén, hermanos. Qué lindo Jesús. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Gracias, Señor, por estas palabras. Nos dan fortaleza. Y te pido que sean puestas en mis labios, Señor, para hablarle a tu pueblo, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. De manera poderosa y de manera especial. Espíritu Santo, glorifícate, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Se pueden sentar, hermanos? Gracias. Qué lindo Jesús. Juan capítulo 8, versículo 31 a 36. Tremenda lectura esta, hermano. Tema en esta noche: hacia la verdadera libertad. Hacia la verdadera libertad. Jesús, hablando con los judíos, le dice a ellos, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, los que habían creído. Él está hablando con los que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Está hablando con un grupo de personas que ha creído en él. Pero es sorpresivo que dentro de ese grupo de personas que creen en él, hay personas que inmediatamente tratan de refutar las palabras del maestro. Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Lo triste de todo esto es que hay personas que son esclavos, que están prisioneros por el diablo, que no reconocen el estado en el cual ellos están. Que el enemigo es el que tiene el control, el comando de su vida. Y por más que usted quiere dárselo a entender, ellos no quieren reconocerlo. Ellos se sienten que están bien. Bendito sea el Señor. Y usted trata de despertar esa vida, que usted siente como que está en un letargo espiritual, para que despierte la realidad. Y esa persona dice, yo me encuentro bien. No, yo estoy bien. Yo no necesito. Yo soy bueno, yo soy esto. Y el otro puede despertarlo.
Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Eran prisioneros, eran esclavos del pecado, pero no entendían o no querían entender lo que Cristo le quería dejar dicho. Y es que hay personas que lamentablemente se sienten libres y son esclavos. ¿Por qué somos esclavos muchas veces y nos sentimos libres? Porque mientras el hombre no cumple con el diseño original de Dios, para la cual nosotros fuimos creados, que es para la alabanza y adoración de su nombre, el hombre es un esclavo. No importa que goce de mucha libertad, no importa que tenga mucho dinero, no importa que tenga mucha fama, el hombre es un esclavo cuando no cumple con el propósito de Dios para la cual él fue creado. Alabado sea el Señor. El hombre siempre le gusta buscar métodos, estrategias, medios para tratar de buscar su propia libertad. Nadie le gusta sentirse coaccionado, nadie le gusta sentirse como prisionero, como esclavo. No, al hombre le gusta ser libre, independiente. El hombre de todo el mundo, de todas las épocas, siempre ha sentido una imperiosa necesidad en su vida de experimentar la verdadera libertad. Porque nos gusta sentirnos libres. Y a través de la historia hay grandes hombres que se han levantado tratando de traer una libertad a un pueblo, a una nación. Y hay muchos pueblos que a través de la historia han sido sometidos a servidumbre, a humillación, a esclavitud. Pero han habido hombres que se han levantado para tratar de hacer a un país libre e independiente. Nosotros mismos somos testigos a través de la historia que está escrita de hombres como Juan Pablo Duarte, Sánchez, Mella, que se levantaron en favor de esta nación para tratar de libertar, para librarnos de la esclavitud. Y se inmolaron ellos mismos, murieron en favor de la patria. Y quiero decirle que República Dominicana, para Dios, siguió siendo un pueblo esclavizado. Porque ¿cuál es la verdadera libertad? Porque es que el hombre tiene que entender cuál es la verdadera libertad. Y hasta que tú no entiendas cuál es la libertad que Dios da, vamos a seguir siendo esclavos. Hombres como estos, hombres valientes, hombres con un sentido de responsabilidad por su patria, admirado por muchos, criticado por otros. Lo mismo sucedió con Simón Bolívar, Venezuela, Colombia, Bolivia. Se levantó en favor de la libertad de estas naciones, tratando de darle una libertad a ese pueblo. Y así hay muchos hombres en Cuba, en México, que se levantaron, como José Martí en Cuba, tratando de llevar libertad a esa nación, porque al hombre le gusta sentirse libre. Y muchos de ellos sacrificaron sus propias vidas para tratar de traer libertad. Y usaron las armas en favor de la patria. Y lograron ciertos objetivos, materialmente hablando, humanamente hablando. Pero lamentablemente seguimos siendo esclavos del pecado. El hombre sigue teniendo una necesidad. El hombre sigue siendo un prisionero del diablo, un prisionero del pecado. Y no entiende el estado en el cual está. Gritamos libertad. Hablamos de independencia. Sin embargo, los grillos del diablo nos tienen presos todavía. Y el Señor queriendo hacernos despertar a nosotros. Yo diciendo, pero yo soy libre, independiente. Yo hago lo que quiera. Tú no haces muchas veces lo que quieras. Muchas veces somos manipulados por el diablo a hacer lo que Satanás quiere que hagamos. Que es tratar de desobedecer la palabra de Dios. Y cuando el hombre desobedece y no se somete a la palabra de Dios, es un esclavo del pecado.
¿Cuánto dicen amén? Las palabras del Señor aquí son palabras contundentes, tratando de entender al hombre lo que es la verdadera libertad. Los pueblos hoy en día siguen sufriendo, hermano, porque estamos bajo el peso del pecado. Hemos sido destituidos todos de la gloria de Dios. Y hay muchos que ansían, hermano, obtener la libertad, pero la verdadera libertad. Porque a pesar de sentirse de que son independientes, quiero decirle que llevan las cadenas del pecado que va tras ellos. Y por más independencia que quieran tener, se le hará imposible sin Jesucristo. Hay muchas personas que utilizan diferentes alternativas para tratar de buscar su propia libertad, pero no utilizan los métodos correctos, las estrategias correctas que establece la palabra de Dios para usted sentirse un hombre libre e independiente. Hay hombres que están en las cárceles, en prisiones, y son más libres que cualquiera de nosotros que andamos por las calles. Porque Cristo está en su corazón y está en su vida. Se sienten libres para adorar a Dios, porque las paredes de la cárcel no lo limitan a hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuántos andamos por las calles corriendo, caminando, y nos sentimos que somos libres y estamos más prisioneros que cualquiera de aquellos que están allí en la cárcel? Porque estamos manipulados por el diablo para no hacer la voluntad de Dios. No es fácil el panorama, pero es la gran verdad. El Señor, conoceréis la verdad. Y aquí no solo se refiere a los hechos que acompañaron a Jesús como Mesías o como Hijo de Dios. Aquí el Señor se está refiriendo a las enseñanzas que Él impartió. Conoceréis la verdad, la doctrina del Padre, y esa verdad os hará libre. Y allí hay un grupo de personas que creyeron en Él. Y Él dice, si permanece en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. O sea, hay personas que pueden decir que están en Dios, que son cristianos, pero si no permanecen en la palabra de Dios, el asunto es permanecer. Si no permanecen, no lo digo yo, no serán discípulos de Cristo. Porque si Él pone un sí condicional, si permanece en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. Si no permanece en mi palabra, no seréis verdaderamente mi discípulo. Es el antónimo de esto. Hay que permanecer en la palabra, hay que vivir la palabra. Y por eso que y tratamos en esta congregación de enseñarle a usted, de instruirle, de exhortarle a que vivamos por la palabra, hermano. El evangelio no es sentarse en un banco, escuchar al pastor o ir por ahí, hablar 2 o 3 tratados. Es que la vida en ti, que se haga real en tu vida. Usted viene aquí a nutrirse, a alimentarse para que esa palabra se haga real y el carácter de Dios cada día se forme más en la vida de usted. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Un auténtico seguidor del Señor Jesús conocerá la verdad divina. Usted puede estar seguro de eso. Así también como la libertad del pecado. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Es esclavo. Jesús está siendo claro. Pastor, pero Jesús no tenía amor. ¿Qué es lo que está pasando con el Señor? Porque está hablando con un grupo de personas. Me imagino que allí estaban los escribas, los fariseos. Allí estaban los miembros del Sanedrín. Había un promedio de 70 personas que formaban el Sanedrín. Era un grupo selecto. Sin embargo, las palabras de Cristo no fueron disminuidas. Siguieron con la misma intensidad de llevarlo a una verdad, aunque le doliese en su corazón y en su vida. Aunque lo confrontasen a ellos, aunque lo redarguyesen a ellos. Bendito sea el Señor. Y allí están aquellas personas. El Señor quiere que ellos reconozcan la realidad
La verdad divina no solamente viene como resultado de una aceptación intelectual. No. La Biblia dice claramente en 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Lo de Dios no se discierne carnalmente, es espiritualmente. Y queremos llegar a Dios y entender a Dios con una mente carnal. Y es por esto que hoy en día nuestro razonamiento lo queremos poner por encima de lo que establece la palabra de Dios. Y mientras estemos en un estado carnal, yo quiero decirle que Dios se hará imposible de entender. Y caemos en la situación y comenzamos a refutar lo de Dios, porque mi razonamiento, porque mi lógica me dice, y eso no me cuadra. Y quisiéramos muchas veces desafiar a Dios. Eso sí es triste. Usted verá aquí mismo. ¿Qué quiere el Señor que usted entienda a través de estas palabras? Que tenemos un compromiso, así como Pablo habla a Tito en su capítulo 1, versículo 1 al 2. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Qué lindo cuando la revelación de la verdad está en tu mente, cuando podemos entender la verdad bíblica. Muchas veces usted dice, pero ¿será que ellos son iluminados, Señor? Que el otro no entiende el evangelio, que hay que vivir en santidad, que hay que purificarse, porque hay gente que quiere vivir una vida muy cómoda, muy indiferente en los caminos del Señor. Que nada es nada. Eso yo no lo entiendo, hermanos. Y ustedes ven personas que quieren buscar la verdadera libertad por métodos y por medios que no son bíblicos. Y esta verdadera libertad no se consigue, hermano, con sistemas políticos como hoy en día. Hemos hecho un sistema político para ver si nos sentimos libres, independientes. Sin embargo, nos hemos esclavizado en el mismo sistema. República Dominicana es un país subdesarrollado. Posiblemente usted pueda poner mil excusas de por qué no avanzamos nosotros. Porque estamos en su desarrollo. No, hermano. Hay países desarrollados que tienen un sistema político mucho más definido que el nuestro. Sin embargo, también son esclavos. Son esclavos porque el sistema está corrompido. Son esclavos porque las personas que dirigen estos sistemas políticos son un grupo, muchos de ellos, de pecadores, de personas sin convertimiento, sin arrepentimiento, sin transformación. Y la libertad del hombre no se consigue a través de métodos políticos. Error. Y eso sí es penoso. Por eso es que siempre digo que yo no coincido en mi mente que yo siendo un pastor, Dios se revele y me diga que te quiero pastorear y estoy pastoreando. Y mañana se me revela entre comillas el Señor e irradió la habitación, luz. Me dice, déjame el pastorado, que te quiero como síndico, te quiero como diputado, te quiero como senador. Alabado sea Dios. Aleluya. O la primera vez habló Dios o habló el diablo. Porque olvídense que en las dos veces no habló Dios. Entonces, si Dios me llamó para hacer un trabajo tan excelso
como el de ser un pastor, no es posible que mañana se me aparezca, como muchos charlatanes por ahí, de que Dios le habló para que deje el pastorado, para que deje el ministerio, y usted se lance a la política. No fue Dios que habló. Eso es mentira del diablo. Tenemos que tener mucho cuidado cómo usamos el nombre de Dios. Y cuando Dios habla. Porque si históricamente hablando, no lo quisieron aceptar grandes hombres de Dios, estas grandes propuestas que le hicieron, ¿por qué hoy sí le estamos aceptando? Y lo vamos a ver más adelante, las palabras del maestro con relación a este punto. Tenemos que tener cuidado, porque nos queremos sentir libres debido a la situación que estamos viviendo. Hay personas que se sienten que están atados de la mano. ¿Y por qué, pastor? La situación económica. Por donde quiera que usted va, crisis económica mundial. Crisis económica. Crisis económica. Dime, mi hijo, ¿qué te pasa? Dinero me hace falta. ¿Y? Dinero, dinero, dinero. Dice, wow. Entonces los hombres han ideado un sistema. Un nuevo orden económico mundial. Para tratar de traer solución a los problemas de la humanidad. Para que el hombre ahora, en vez de sentirse como atado, si mejoramos el sistema económico mundial, las personas se van a sentir libres. Tendrán riqueza, tendrán suficiente dinero. Y tendrán independencia para hacer lo que a ellos les plazca. Eso no es libertad. ¿Cuántos multimillonarios son unos esclavos? Que el problema de ellos no es dinero. Es más, el problema de ellos es tener mucho dinero. Para que usted vea que hasta el dinero se convierte en un problema. Bendito sea Dios. Y son esclavos. Esclavos de la situación. ¿Cuántos multimillonarios no se han muerto? Que es con píldora. Que es con droga, con estupefacientes que tienen que estar para mantener la vida de ellos. Porque no aguantan la presión de vida que están viviendo. Su problema no es el económico. Y ustedes ven que los hombres han ideado un nuevo orden económico mundial para tratar de traer libertad a las naciones. Yo quiero decirles que ahí no hay libertad. Por más que queramos nosotros buscar allí, no hay libertad. No se va a encontrar en un nuevo orden, hermano. Y ustedes ven las naciones que se unen, tratando de buscar solución. Y el hombre se siente como más libre y nos hacemos muchas veces más esclavos de la situación. Porque cada método que el hombre busca no es el método correcto. Son métodos humanos que nos llevan a esclavizarnos en el materialismo, en lo de esta tierra. Todo método, todo estudio, todo lo que tú haces y te lleva a ti a pensar más en lo terrenal que en lo de Dios, hay problema. Te está esclavizando. Y Dios quiere libertad para adorarlo a Él. Dios quiere libertad para que usted pueda cumplir con el propósito de Dios. Y es por esto que usted ve hoy en día que hay personas que a través de los avances, como dice el profeta Daniel, que en los últimos tiempos la ciencia iba a aumentar. Pues yo quiero decirle, hermano, que han habido grandes avances científicos y tecnológicos. Y eso no podemos negarlo. Es un cumplimiento de la palabra de Dios. Se está cumpliendo lo que la Biblia dice. Y ustedes son las personas que porque hay mucha tecnología, por donde quiera hay tecnología de punta, que dice, wow, pero esto es impresionante. Sin embargo, somos esclavos de la tecnología. Nos está esclavizando. La tecnología está haciendo que nos olvidemos de Dios. Hemos cambiado la oración por el Facebook, por el chat, por la computadora. Hemos cambiado la Biblia por la internet. Ya no nos interesa escudriñar la palabra. Ya no nos interesa orar. No teníamos tiempo para eso porque tengo que dedicarle 3 o 4 horas al chat, al Facebook, a conversar con mis amigos. Es penoso. Dios del cielo. Lo que está pasando es algo que te deja frisado. Muchas veces yo estoy en la vigilia hasta las 4 de la mañana y de la única forma que yo entro al Facebook es para poner invitaciones para que entren en la emisora.
Y a cualquier hora que entro encuentro gente ahí, personas ahí. Tienen tiempo para el chateo, pero no tiempo para la oración. Yo no entiendo qué clase de cristianos somos. Tenemos que tener cuidado, hermanos, cómo nos dirigimos, cómo nos guiamos. Entonces, muchas veces tanta tecnología nos esclaviza. Tanta ciencia nos esclaviza. Entonces, estamos en la época del conocimiento, estamos en la época del desarrollo científico. Y hemos desarrollado tanto que por eso es que vivimos cuestionando a Dios. Que quisiéramos que Dios se convirtiese en una rata de laboratorio para yo examinarlo y ver qué es lo que hay. Y dar mi opinión. Y usamos el razonamiento. Y usamos la lógica. Y digo, no, esto no me cuadra. Y cuando no me cuadra, entonces, ¿saben qué caemos? En el ateísmo. Y el hombre no entiende que las neuronas de nosotros tienen límites. Que nuestra mente es muy limitada para entender los misterios de Dios. Y es por esto que la Biblia dice que cuando tu mente ya no puede entender a Dios, tienes que acercarte a Él por fe. Porque Dios no es una rata de laboratorio que tú no vas a examinar para tú ver la esencia de Él. Dios sigue siendo Dios, yo sea un ateo, sea cristiano, seguirá siendo el mismo Dios, el creador de los cielos y de la tierra. Alabado sea Dios. Los avances científicos y tecnológicos nos han esclavizado a nosotros también. En vez de hacernos libres, somos más esclavos, somos más prisioneros de estas técnicas. Es fácil lo que se está viviendo, hermano. Pero muchas veces queremos nosotros independizarnos a través de la religiosidad sin arrepentimiento. Y aquí estaba el Señor hablando con un grupo de personas. Un grupo de religiosos, pero que todavía no se habían arrepentido. Y así hay muchas personas dentro de la iglesia. Y así hay muchos líderes también. Que como estos, no reconocen el estado. No reconocen la situación. Su vida pecaminosa muchas veces que están viviendo. Y el Señor quiere libertarnos, pero yo no quiero admitir la situación en la cual estoy viviendo. Y el Señor quiere libertarnos, llevarnos hacia la verdadera libertad, pero yo no quiero que me lleve. Pero esto no es nuevo, porque el Señor le dice en el versículo 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces ellos responden, óyeme, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Wow. Jamás han sido esclavos de nadie. Parece que sufrían de una amnesia crónica. Porque parece que al pueblo de los judíos, a Israel, se le había olvidado que en un momento dado los egipcios tomaron control de ellos. Se le olvidó que Asiria tomó control de ellos. Se le olvidó que Babilonia tomó control de ellos. Se le olvidó que Grecia, que Siria, que Roma en ese momento tenía control de ellos. No somos esclavos de nadie. Y tenían que pagar impuestos a Roma. ¿Y de quién serían esclavos entonces? Eso es para que usted vea la arrogancia, la altivez. Cómo el hombre, la rebeldía lo lleva a expresarse algunas veces a no reconocer el estado en el cual están viviendo. Ustedes ven personas que están en una cama muriendo. Si usted le está ofreciendo a Cristo, yo no. O sea, no me voy a humillar, a mí no me interesa Cristo. Cuando yo me levanto de la cama, yo cualquier cosa decido a ver qué voy a hacer. Al cementerio. De ahí para el cementerio. Y se van sin Cristo. Hay personas que se han ido sin Cristo, hermano. Endurecen su corazón en el momento de la verdad. Están como esto. Nosotros somos hijos de Abraham. No somos esclavos de nadie. Me gustan las palabras del maestro. Contundentes siempre, hermanos. Ay, Jesús le respondió. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El hombre que vive en pecado es un esclavo del pecado, es un prisionero del diablo. Pastor, cójalo suave. Romanos 6:17, versículo 18, el Señor mismo va a hablar.
Esto era lo que el Señor quería dar a entender a ellos. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Siervos de la justicia. Me gustan estas palabras. Erais esclavo, pero habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina, hablando de enseñanza, a la cual fuisteis entregado. La entrega de ellos, está hablando a los romanos, de corazón a la doctrina, a la enseñanza que habían recibido, lo había hecho liberto de la esclavitud del pecado. Pastor, ¿cómo yo soy libre? De corazón, óyeme, entregándote la enseñanza del maestro. No poniendo excusa, ni escudriñando mucho la Biblia para ver cómo yo puedo tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Porque hay gente que lo que estudia en la Biblia es para ver, no, esto no es pecado. La Biblia dice que lo que yo no me puedo embriagar. Si yo me tiro medio pote de ron no hay problema porque yo no me embriago. Y la Biblia dice que no me embriague. Alabado sea Dios. Y ustedes ven que estamos escudriñando para ver cómo puedo estar con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Y el diablo velándote. Porque te va a dar por la cabeza que no te va a parar jamás. Mientras más lejos esté del pecado o de la puerta del pecado, mejor están las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor le sigue hablando a ellos. Le sigue hablando. Y me gusta eso. Y libertado, dice que somos libertados del pecado. Viniste a ser siervos de la justicia. Siervos de la justicia. Pero no te hablamos de los servidores del Palacio de Justicia. Porque muchas veces nos topamos con personas allí, que eso da pena, hermano. Que ustedes le ven por adelante con apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Porque por abajo de la mesa usted no ve lo que pasa. Y el paquetito que pasa, eso le llaman soborno. Y muchas veces emprenden la justicia con cohecho, hablando de soborno. Y eso pasa muchas veces. Eso no es justicia. Justicia es aquel que el Señor lo ha libertado, aquel que ha recibido al Maestro en su corazón y en su vida, y primeramente se siente comprometido con Dios y acepta sus enseñanzas. Dios lo cambia, lo transforma, lo convierte en un hombre, en una mujer nueva. Entonces se hace un siervo de lo que es la justicia. Porque cada juicio que va a emitir lo va a hacer conforme a la voluntad de Dios y conforme al temor de Dios y conforme a los principios de la palabra de Dios. Eso es justicia. Dice el Señor, nos convertimos en un siervo de la justicia cuando somos libertos del pecado. Eso es maravilloso. Pero el Señor quiere que ellos entiendan. Primera de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Y aquí viene lo que no nos gusta mucho de nosotros. Primera de Juan 3:8 y 9. El que practica el pecado es del diablo. Eso fue lo que el Señor quiso decir a ellos. Ustedes son escribas y fariseos. Ustedes primen muy religiosos que creen en esto. Eso era lo que le quería decir a ellos. De cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que practica el pecado es del diablo, dice Juan. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Esa es la obra de Cristo, deshacer la obra del diablo.
Cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón y en tu vida, el Señor se propone deshacer todo lo que el diablo está haciendo en tu familia, en tu vida, en tu matrimonio. Donde quiera que tú estés, Dios va a deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practique el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Pastor, cojan ahí los que quieren estar pecando todos los días. Señor, perdóname que tú sabes que yo soy débil. Y se atravesó la muchachona otra vez, se la llevó. Padre, tú sabes que esa es mi debilidad, pero tú sabes que yo te amo. Y peco hoy y peco mañana. Todos los días pidiéndole a Dios perdón por el mismo pecado. Pero él sabe que, Señor, yo te amo. Tú sabes que yo te amo. Pero esa es mi debilidad. Pablo tenía una debilidad, Señor. Alabado sea Dios. Y tú le dijiste, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, quieren coger y hacer una eisegesis, descontextualizar la Biblia y dar a entender que la debilidad de Pablo era un estado pecaminoso. Mentira del diablo. ¿Dónde dice la Biblia eso? Para ellos justificar su vida pecaminosa que llevan día tras día. Entonces, el apóstol Juan dice aquí claramente que el que practica el pecado es del diablo. No importa que usted sea un santito en la iglesia, no importa que yo predique como predico y que a usted le guste escucharme predicar. Si yo soy un practicante de pecado, aunque usted me vea aquí con este saquito muy bien vestido, es un hijo del diablo. Eso es lo que yo soy. Todo es una apariencia de piedad. ¿Entiende? Porque ese es el evangelio. Eso, es que la Biblia está por encima de cualquier cosa, hermano. Entienda eso, por favor. Bendito sea Dios. Pastor, pero que mire que ese es el maestro de escuela bíblica, pero ese es el músico para todo. Pero mire, ese es el diácono. No. Si está pecando y lleva una vida pecaminosa, es un hijo del diablo. Ese no es nada, es una apariencia, es una máscara lo que tiene. Gente preocupado en la iglesia. ¿Y cómo que un cristiano puede hacer esto? No es que ese todavía Cristo no ha pasado por... Se fue hace siglos Jesucristo de ahí. Bendito sea Dios. El que practique el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él. Pastor, yo estoy cristiano que vive en pecado. No ha nacido de Dios. No ha nacido todavía. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas. Y le dijo el Señor a Nicodemo, el que no naciere del agua y del Espíritu, no puede heredar el reino de Dios. ¿Y cómo nacemos de nuevo? Cuando Cristo entra a tu vida. Cuando confesamos nuestros pecados con nuestros labios. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Porque si confesare con tu boca que Jesús es el Señor y que fue levantado de entre los muertos, entonces seremos salvos. Con nuestro corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, cuando tú haces ese acto de fe, Dios, la simiente de Dios entra en ti. Te hace un hombre y una mujer nueva totalmente. Entonces, cuando entra la simiente de Dios en ti y permanece en él, ya, dice el apóstol aquí, Juan, no puede pecar, porque es nacido de Dios. Eso es fuerte. Pastor, ¿y entonces usted no peca? No, yo no soy perfecto, hermano. El que dice que no peca es mentiroso. Porque hasta en nuestra mente podemos pecar. Ahora bien, si yo le digo algo y retengo, y mi esposa es testigo y me puede aquí mismo denunciar delante de ustedes. Yo trato de vivir una vida consagrada a Dios. Con los errores de un humano como cualquier otro. Pero aún mi esposa se le hace difícil señalarme a mí con asunto pecaminoso. Ella, que duerme conmigo.
Porque yo entiendo que la simiente de Dios está en mí. Yo no ando justificándome, no, que la carne, ¿qué carne débil ni débil? Diga el débil fuerte soy. Oh, pero venga, ¿qué tantas justificaciones para agradar a Dios, para someternos a la voluntad de Dios? Vamos a dejar la ñoñería, hermano. Vamos a buscar a Dios en espíritu y en verdad. Alabado sea el Señor. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Mucho cuidado cómo nos manejamos. El Señor sigue hablando con ellos, tratando de darle a entender a ellos el estado en el cual están. Jesús le respondió a ellos. El versículo 36, el Señor le dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Wow, Señor. Religiosidad sin arrepentimiento. Ellos dicen que son hijos de Abraham y el Señor está refutando de que no son nada. Que el que practique el pecado es del diablo. Así hay muchas personas con un sistema religioso. Un sistema religioso que no te lleva a Dios. Se canta igual como usted lo ve aquí. Cantando, oracioncita y Padre, aquí estoy, un evangelio cómodo, tranquilo. Y no te llevan a Dios, te enseñan a ser un religioso. Y un mensaje bíblico, tú no lo vas a escuchar. ¿Por qué? Porque lo van a rechazar. Ellos le dicen al Señor, el Señor hablando: sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme. Procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto de cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. El Señor les dice: ustedes lo que me quieren matar, y dije que son hijos de Abraham. Ellos respondieron y le dijeron: nuestro padre Abraham. Se están defendiendo. Yo soy cristiano. Pero ¿para qué robaste? Yo soy cristiano. ¿Qué tú haces en este motel con esta muchacha? ¿Ustedes no se acuerdan del pastor que apareció con una menor en un motel? Bendito sea Dios. Yo soy cristiano, pero tus hechos dicen todo lo contrario. Y allí están ellos: yo soy cristiano, pero quieren matar a Jesús. ¿Pero qué cristiandad? Yo soy hijo de Abraham, pero ustedes que me quieren asesinar. Señor está hablando con sus hechos. Jesús le dijo: si fuese hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Si tú eres cristiano, va a caminar como Cristo. Va a andar como Cristo anduvo. Va a hablar como Cristo hablaba. Si tú eras cristiano, si veías a la mujercita cuando te cruzaban por el lado, ya va a dejar de verla porque eso no está en ti. La simiente de Dios está en ti si eres cristiano. Si eres cristiano, te va a comportar como tal. Sabe que está comprometido con Dios a hacer la voluntad de Dios. Y es que muchas veces nuestros hechos hablan más fuerte que nuestras palabras. Y hay personas que el nombre de Dios ha sido blasfemado por su testimonio que dan dentro y fuera de la iglesia. Después comenzamos a decir que el diablo, que esto, que Satanás. No, Satanás no se metió. El diablo está en ti, que es diferente. No le eche la culpa a Satanás. Porque no es Satanás que está dando mal testimonio, es usted, al cual Dios llamó. Y en el cual Dios puso la simiente de él en ti para que no pecase. Y la sacaste de ti. Bendito sea el Señor. Son un poquito fuertes, ¿verdad? Pero esas son las realidades. Si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Si fuese verdaderamente cristiano, te va a comportar como un cristiano. Si fuese cristiano, no va a estar blasfemando. Si fuese cristiano, no va a estar peleando. Si fuese cristiano, no va a estar maldiciendo, hablando mentiras, criticando, murmurando. Silencio sepulcral. Porque creemos que ya la crítica y la murmuración, ya eso no es pecado. Parece como que son pecados omitidos por Dios. Sí, duerma de ese lado. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el Señor: pero ahora procuráis matarme a mí,
hombre, que os he hablado la verdad duele, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ah, qué bien, que estamos haciendo la obra. Ya reconociste que estamos haciendo la obra del Padre, ¿eh? Ya reconociste que somos hijos de Abraham. Ya reconociste que somos cristianos. Ajá. Ya, vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Ay, Padre, cuántas verdades. Cuánta gente defendiendo el testimonio de ellos. Y los hechos diciendo lo contrario. Aunque tuviste que yo le diese trompón, pero yo soy un hombre de Dios. Aunque tuviste que yo me la comí, hablé mal de ella, pero yo soy una mujer de Dios. Yo oro. Sí. Bendito sea Dios. Un padre tenemos que es Dios. Wow, cuando Jesús lo vio bien así. Si ustedes no han entendido el mensaje todavía, le voy a hablar un poquito más claro a ustedes. Jesús le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Si fuese Dios me van a amar sin ningún problema. Porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Lo que el Señor le decía era la verdad. Pero yo no entendía el lenguaje y hablaban el mismo idioma. Porque hay gente que no entiende. Muchas veces el pastor Edwin Santana cuando predica y lo que quieren crucificarlo. Bendito sea Dios. Todavía personas está deseando que uno se muera y que desaparezca y los juicios que le van a caer a Edwin Santana. Alabado sea el nombre del Señor. Yo me voy de esta tierra cuando Dios quiera. Puede ser hoy mismo. Pero no cuando el diablo quiera. Y por eso el Señor le dice, vosotros sois de vuestro padre. ¿Tú sabes quién? Abraham. No, ustedes son de vuestro padre el diablo que ustedes son. De ese que ustedes son, para que entiendan mejor el mensaje. Ese es. Ustedes son unos esclavos del diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Eso es versículo 44. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? No se sorprendan, hermano, que hay gente que predica, que enseña la verdad y la gente no le crea. No se sorprende, eso no es nuevo. El mismo Jesús estaba allí hablando la verdad. El mismo Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, y no le creían. No se sorprenda. Es fuerte. Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Yo tengo respuesta bíblica. Cuando yo oigo personas que los pastores le dicen, no escuche esa emisora, no escuche ese predicador, no hay que escuchar a Edwin Santana. Y yo digo, ¿de qué se habla en la emisora? Del diablo, de pacto satánico, hablamos la palabra de Dios. ¿Qué es lo que enseñamos? ¿Por qué no escuchar un día o algo a ver qué es lo que hay? A mí se me acercó una persona y me pidió perdón. Se me han acercado personas. Y me dijo, wow, perdóname. Porque óyeme, yo te estoy escuchando por la radio. Y me habían llenado la cabeza de 2 o 3 cositas por ahí. Y me pusieron, o sea, pensaba mal. Y después que escuché, dije, no, pero esto es Dios que está hablando aquí. Bendito sea Dios. Entonces, ¿por qué usted tiene que prohibirle a alguien? No, no escuche. Ni yo lo hago aquí. ¿Qué yo le digo a ustedes? Usen el colador. Porque hay un principio bíblico que dice que tú puedes escucharlo todo, retener lo bueno y rechazar
Por eso yo no le prohíbo nada a ustedes. Porque usted tiene la libertad de escoger lo bueno y lo malo. Yo lo que tengo que enseñar a discernir a usted entre el bien y el mal, entre lo santo y lo profano. Ese es mi deber como pastor. Yo no soy un Trujillo aquí, hermano. Eso pasó a la historia. La Biblia no nos enseña eso. Aunque muchos quieren poner a uno en la postura de Trujillo. No, hermano, por eso no es así. Es que la Biblia es clara. Y cuando dice, el que es de Dios, la palabra de Dios oye, por esto no las oís vosotros, no la querían escuchar. ¿Por qué? Porque no sois de Dios. Y me da pena que todavía, aún en Puerto Plata, hay personas que no saben discernir cuando un mensaje es de Dios o no es de Dios. Eso es para que usted vea la situación del pueblo cómo está. Alabado sea Dios. Porque es que una cosa que usted diga, yo no me gusta escuchar al pastor Edwin Santana, pero que usted diga, ese mensaje, eso viene del mismo infierno. Eso es penoso. ¿Me entendió lo que yo quiero decir? Eso es crítico. Pero eso no es nuevo. Al mismo Jesús no lo querían escuchar. ¿Por qué dice Jesús? Porque decía la verdad. Entonces estamos en un mundo lleno de mentira y de engaño. Que a la gente le gusta que lo engañen. Con palabras halagüeñas. Y tú sí está bien y esto y no te preocupes y el otro. Y eso es lo que tiene que arrepentirse. Es un practicante del pecado. Pero él quiere que le pasen la mano. Bendito sea Dios. Ahí sí me gusta. Entonces ustedes ven la gente que se van a ir y van a despertar en el infierno engañado. Porque tuvieron 2 o 3 charlatanes que se decían cristianos, otros pastores, que le pasaban la mano y nunca lo redarguyeron, nunca lo enfrentaron. Todo estaba bien. Bueno, hermano, a mí me duele el pueblo. No esta iglesia, el pueblo de Dios. A mí me duele. Que Dios haya puesto ese peso en mi vida, bueno, gloria a Dios. No es fácil. Pero cuando tuve un pueblo que lo quieren engañar con la misma Biblia, yo en lo personal no puedo permitir eso, hermano. Porque la Biblia dice que tengo que exhortar, que tengo que reprender, que tengo que redarguir. Esos fueron los mandatos que le dieron a Timoteo y se lo dan a la iglesia hoy en día. ¿Qué hago? Quito ese versículo de la Biblia y lo voto. Eso está ahí todavía, hermano. Yo no le quito nada a la Biblia. Yo no uso bisturí. O vivimos por la palabra o dejamos esto. O sea, hay gente que quiere vivir un evangelio a media. No quieren escuchar la verdad. ¿Por qué? Porque no soy de Dios. La verdadera libertad, hermano, afecta los diversos aspectos de la vida. Cuando hablamos de libertad. En un momento dado, las personas que andaban detrás de Cristo quisieron restringir a Cristo a un simple Mesías político. Pastor, Juan 6:14, versículo 15 también, dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Lo querían hacer rey, él manda más del pueblo. Cuando Jesús ve las intenciones de ellos, se fue. Entonces, ¿cómo usted me viene a justificar a mí que Dios me va a llamar del pastorado a la política? Si ninguno de ellos, de los discípulos, siguieron sus lineamientos políticos, ni Jesús tampoco, y entonces, ¿por qué ahora Dios cambió de idea? ¿Por qué Jesús no resolvió la situación de Israel y se puso en el trono allá como el rey del judío, como el político, el más que manda? ¿Y por qué no lo hizo? Porque ese no fue el ejemplo que nos dio a nosotros tampoco. ¿Y por qué lo queremos hacer nosotros? ¿Por qué yo quiero ser el síndico de Puerto Plata? ¿Por qué quiero ser el diputado o el presidente o el senador? Dios me ha mandado a eso a mí. Dios me mandó a pastorear. Este es un ministerio más excelso que cualquier posición de esa política, hermanos. Pastor, ¿qué usted quiere decir entonces? Que no podemos ser políticos. Yo siempre digo esto. Hay que dejar que los cristianos sean políticos.
pero los políticos no pueden estar metidos. O sea, un cristiano no puede ser político. Ahora, un político sí puede ser cristiano. O sea, hay personas que quieren, que aunque se parece no es lo mismo, hay personas que quieren justificar sus hechos, quieren justificar su posición y quieren meter a Dios en el medio para que las personas lo acepten. Usted es un político y se topó con Cristo, venga aquí. Pero yo dejar un ministerio tan precioso como este para meterme a político, no, me habló el diablo. No fue Dios. No hay amén, es que vienen los tiempos de política ahora. Silencio sepulcral, la iglesia está en silencio ahí. Ay, pastor, mándela suave, pastor. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, hay libertad en Dios. La verdadera libertad afecta los diversos aspectos de la vida. Primeramente el espiritual, porque con el espiritual nosotros podemos disfrutar de la comunión con Dios. Si un hombre no puede disfrutar de su comunión con Dios, no es libre, está esclavizado. Totalmente esclavizado. Cuando hay libertad espiritual, la parte moral también, hermanos, es afectada, porque la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado y nuestra conducta va a glorificar a Dios. Y los que vean tu conducta, tu cambio, Dios va a tocar sus corazones y van a desear tener lo que tú tienes, porque hay algo especial en tu vida que Cristo te cambió. Cristo te cambió. La parte moral es afectada cuando eres libre. Tu parte mental es afectada cuando eres libre, porque te convierte en un instrumento de Dios para transmitir el mensaje de verdad. Aquel mensaje que liberta a las personas, te convierte en un instrumento para llevar ese mensaje. También en el aspecto social hay libertad, porque verdaderamente nos convertimos en servidores del prójimo, no por lucro, no por prebendas, no por dinero, sino porque Dios pone en nosotros ese deseo de servir a los demás, no esperando nada a cambio, porque quizá no entiende que tenemos que hacer también tesoro en los cielos. Y hay personas que muchas veces quieren aprovecharse de la necesidad del hermano. ¿Y cómo me hago de dinero cuando veo un hermano necesitado? Y tal vez tenga la posibilidad de ayudarlo sin tener el hermano que darme nada porque tengo la posibilidad. No, déjame aprovecharme aquí. Cuando eres libre verdaderamente, las cosas terrenales no te atan. Y yo quiero decirle a usted, hermano, que para que la verdadera libertad sea posible, debe existir un poderoso libertador. Pero en este caso no le voy a hablar de Duarte, de Sánchez, de Mella, de Simón Bolívar. No le voy a hablar tampoco de José Martí. Pasaron a la historia. Y muchos grandes libertadores que se levantaron en favor de su patria para tratar de llevar una libertad. Dios quiere llevar al hombre a la verdadera libertad. Dios quiere darle a entender al hombre, hermano, el propósito de él para con su vida. ¿Para qué fue el hombre creado? Y cuando el hombre cumple con el diseño original de Dios, entonces el hombre es libre. Es libre, hermano, si cumple con el diseño original de Dios. Necesitamos un libertador que no derrame más sangre ya de personas, sino que pueda derramar la suya propia. Y ese único libertador que derramó su propia sangre en favor de la humanidad se llama Jesucristo. No hay otro. Bendito sea el nombre del Señor. Porque eso es lo que me gusta del Señor, que utiliza los métodos que nosotros no utilizamos. Aquellos utilizaron la espada, los cañones, utilizamos los proyectiles, las armas de guerra, los aviones de guerra, para tratar de libertar. No, el Señor lo hizo con su propia sangre. El mundo necesita un libertador que sea capaz de derrotar a la muerte y también sobrevivir a ella. Y ninguno de estos personajes que hemos mencionado anteriormente han sido capaces
de derrotar a la muerte. Ninguno. Nadie ha pasado por esta historia que tenga la potestad de decirle a la muerte, detente. Nadie. Cuando la muerte llega, llegó y punto. El único que ha tenido victoria sobre la muerte se llama Jesús. Que murió y resucitó, solamente Cristo ha podido hacerlo. Por consiguiente, es el único libertador que necesita el mundo para verdaderamente libertar al mundo del estado en el cual se encuentra. Necesitamos un libertador que pueda transformar a todos los hombres que a él vengan. Y el único que tiene ese poder, esa capacidad, esa potestad, se llama Jesucristo. Todo aquel que viene a él y está en él, usted puede estar seguro que va a cambiar. Porque es que nueva criatura en él. Es que el carácter de Dios se forma en la vida del hombre que viene a Jesucristo. Es que no es posible que llegue a Cristo y siga igual. Yo le decía a una joven hace unos días que la vi con unos cuantos atuendos y yo le decía, óyeme, si yo viniese en mi vehículo a 120 kilómetros por hora y estuviese en medio de la calle y te llevo con todo, ¿te quedaría viva? ¿Qué sucede? No, me muero, pastor. Pero si yo vengo en una patana cargada y te agarro a 120 kilómetros por hora y te doy con esa patana, ¿qué sucedería, hermano? La desbaratada totalmente. Entonces, ¿ustedes creen que una patana o que el vehículo mío a 120 o a 200 kilómetros por hora puede golpear y puede desbaratar más que el poder de Jesucristo? ¿Qué le quiero decir con esto? No es posible que tú choques con Dios y sigas siendo igual, sigas siendo el mismo. Bendito sea Dios. ¿Por qué no cambiamos? No somos transformados porque no hemos chocado con Dios todavía. Ponte en el camino y encuentra a Cristo, que cuando choque con Él, nueva criatura serás. Bendito sea el Señor, aleluya. Cristo demostró ser en todo el único libertador que es suficiente, hermano, para llevar la verdadera libertad hacia un pueblo que necesita ser libre. Esto es libertad, Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Si quieres ser verdaderamente libre en esta noche, tal vez usted, amigo que está aquí, está decepcionado porque ha buscado la libertad, pero por métodos y vías equivocadas. Eso le puede pasar a muchas personas. Pero quiero decirte que hoy es un día especial, que ha llegado la ocasión en que tan anhelada libertad que tú has tenido para sentir la verdadera libertad, Dios en esta noche quiere consumarla en tu vida. Pero tiene que decidirte por aquel que murió, por aquel que resucitó, por aquel que derrotó todos los poderes del mal que subyugan al hombre. Ese personaje se llama Jesucristo. Y en esta hora, solo te digo, recíbelo por la fe. Será un hombre, una mujer transformado. Y va a disfrutar de la felicidad que solamente Cristo puede dar. Va a disfrutar de una vida eterna en el más allá. Aquí no vamos a morir, no se preocupe. Porque el que muere en Cristo no muere, sino que duerme. Pero quiero decirte que solamente el Hijo de Dios puede darte la libertad que tú quieres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Conocerás la verdad, hablando de Jesús, y esa verdad te hará libre. Padre, gracias por estas palabras, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias por los hermanos. Gracias por los amigos. Esperamos
que usted haya fortalecido el corazón, la fe de cada uno de mis hermanos. Gracias, mi Padre Celestial. En el nombre poderoso de Jesús, te doy las gracias, Señor. Amén y amén. El Ministerio Arca de Salvación presentó el mensaje de la palabra de Dios en la voz del pastor Edwin Santana. Esperamos que la exhortación de este día haya sido de bendición a su vida. Si desea obtener este u otro sermón, comuníquese con nosotros al 809-261-3706 o visite nuestra página web www.ministerioarcadesalvacion.org. Dios les bendiga.